dividirse para todos lados y hay que cumplir y hay obligaciones y cuestiones placenteras. Pero mire, yo le decía el otro día, señora, señor, intentemos que sea una Navidad, una fiesta de fin de año con placeres. Esas cosas que no nos gustan y que hay que ir y que hay que hacer igual, dejémoslo de lado, a ver si las podemos evitar, si las podemos obviar. De vez en cuando tenemos que aprender a decir no para nosotros estar bien. Así que, pero nada, todavía vamos con placeres de la vida, con cosas que nos encantan. Recién estábamos hablando con dos profesoras de la escuela secundaria Virgen de Luján, cuestiones que tienen que ver con cuestiones lindas de la radio, cuestiones que pasan maravillosas de la radio. Y esto de la radio, este año nos ha permitido conocer gente que uno aprendió a querer. Y en el transcurso de los días uno va viendo que vale la pena quererlos. Uno de ellos es el señor Adrián Urrutia. Hola, mi corazón, muy buenos días. Buenos días, qué vergüenza me da. ¿Por qué? ¿Que te da vergüenza que te digan te quiero? Que me digan cosas lindas en público, sí. Uy, bueno, entonces te las voy a decir en privado. Pero no importa. Bueno, pero Adrián es así timidón. Uno lo escucha hablar y ahí imposta la voz y se hace el más serio, el más estructurado y es recontra tierno. Pero bueno, esas cosas que tiene Adrián y que se emociona. Yo le cuento a la audiencia porque nosotros tenemos que ser descriptivos para que esté del otro lado más o menos entienda o sepa lo que nosotros vivimos y queremos transmitir. Adrián es tierno en esencia, porque se emociona, pero hasta las lágrimas se emociona. Y tiene esa cosa que hace que uno quiera cuidarlo y protegerlo, pero se las arregla solito igual mi alma. Así que bueno, acá estamos, el señor Adrián Urrutia, que es un placer tenerlo en la radio y haberlo conocido. Y en esto de conocer a Adrián y conocer tanta gente y de aprender de la mano de Mica, que me dice, mami, aprende. Mica es mi hija, la del medio, que es seño de inicial y ella es la que me dice, mami, aprende. Entonces, en este Mami Aprende me fui a una charla de ESI. Y en esas charlas de ESI también conocí a otro señor que se llama Carlos Federico Fujimi. ¿Fujimi está bien dicho así? ¿Fujimi? Muy buenos días, Federico. ¿Cómo estás? Buen día, Marcela. Encantado de estar con ustedes acá. Bueno, Federico es una persona joven, bastante joven, ahora le vamos a preguntar cuánto joven, una persona joven. Es más, al lado mío todos son jóvenes, porque yo tengo casi 60, entonces no hay chance, creo que debo haber tenido pocos mayores que yo. Pero Federico es pediatra. Pediatra. ¿Y por qué estabas en la charla de ESI hace unos días acá en Centenario? ¿En qué contexto viene un pediatra a una charla de ESI que estaba dictada o que estaba dada o que estaba preparada para docentes? Bueno, buena pregunta, Marcela. En algunas cosas soy como el principito, no sé si está bueno eso, pero no renuncio a mis preguntas. Y vos dijiste 43, no los dijiste, pero los pensé yo, esa es mi edad, digamos, ¿cierto? Así que estamos más cerca de lo que vos pensás, ¿no? Porque vos hablas de lo descriptivo, de la radio para traer algunas imágenes mentales y a mí cada vez que me ven en la calle me dan menos edad. Y eso a veces trae ventajas y a veces trae desventajas. Pediatra, educación sexual integral, educación, como por dónde va, ¿no es cierto? Claro. Entonces esa es una de las preguntas que capaz vos y la audiencia pueden hacerse, y en realidad no me convocan tanto como médico pediatra en educación sexual integral, me convocan como docente que en realidad se sentó a leer bastante por inquietudes personales y también por mi actividad en la parte de consultorios, sobre varias temáticas, sobre educación sexual, sobre sexualidades, sobre identidades, y cuando vos hablaste de Centenario, se hizo una capacitación a docentes que se llama Infancias Trans, herramientas escolares para adquirir, y fue destinada para docentes de todos los niveles. Acá en Centenario se hicieron 2 jornadas, una fue para docentes de educación inicial y otras para docentes de educación primaria. Y en este contacto que vos tenés con los docentes y que los docentes tienen con sus alumnos, con sus niños, debe ser una pata casi fundamental en la educación, en la crianza, en el desarrollo, así como nosotros ponemos todo en el docente porque va a educar a nuestros hijos. A veces el docente es el que nos abre los ojos a los papás de determinadas situaciones que suceden tal vez en el ámbito escolar y que el maestro es perceptivo de esas cosas que nosotros las vemos y no nos queremos dar cuenta también. Bueno, sí, en mi paso por una escuela especial, que es la Escuela Especial 1 de Neuquén,
que está dedicada a discapacidad intelectual, una directora en la bienvenida del año, ¿sabes qué le dijo a sus estudiantes? Le dijo, ¿saben qué vinieron a hacer ustedes acá en la escuela? A aprender cosas que en casa no tienen mucho tiempo para enseñarnos. Entonces, es complementaria la educación que se hace en la casa, en la familia y en la escuela. Y en ese sentido, la actividad de los docentes, las docentes y les docentes, para mí es algo para sacarse el sombrero, porque a eso se dedican, a abrirnos los ojos, a abrir las mentes, a abrir las escuchas y las percepciones. Y entonces vos decías, mamá, tenés que aprender, te decía eso tu Sí, hija. mi hija, Bueno, siempre mi es hija. tiempo de aprender, y una de las cosas que tienen los docentes es que también tienen muchas ganas de aprender. Entonces, respecto a infancias trans que se hizo acá en Neuquén, había un montón de interrogantes que nos venían dejando por vía Facebook, por mail, personalmente, y estas cosas, y dijeron, por favor, ayúdennos con estos a pensarlo. Y fue una actividad súper interesante porque lo que le planteamos fue algunas cosas para articular temática en común, en donde nos juntamos muchas especialidades, ellas, ellos y ellas, los docentes como especialistas en educación, y el equipo ESI en sus múltiples miradas, que hay pediatras, hay psicólogas, hay psicólogas sociales, hay sociólogas, hay comunicadoras, hay docentes también. También traemos información para que entre todos podamos sacar información y hacer política educativa, digamos, ¿no? Para llevar a las escuelas. Adrián, en esto de hacer, vamos a la foto, vamos a poner nuestra mejor cara de... Ahí estamos, ya está, y encima hacemos ruidito, ¿no? Es para visibilizar, ¿vio? Claro, acá estoy, acá estamos. En esto de hacer política educativa, política doméstica también, porque, bueno, vos sos como un pulpo, ¿no? Así te veo, con muchos tentáculos organizando todo esto que tiene que ver con diversidad, para que nosotros, los comunicadores, los profesionales médicos, los docentes, podamos agarrar uno de esos tentáculos y poder ayudar a alguien, a una persona. Entonces, yo te veo como una persona que está permanentemente queriendo que confluya en un lugar el aprendizaje, la educación, el no sufrir. Yo siempre me quedo con lo que vos decís. Yo a los 33 años 35, pude decir, 35 años pude decir. Entonces, esto de tener tu cabeza abierta para que los otros aprendamos, podamos transmitir, tiene que ser complejo también, porque tenés que estar pensando no solamente en un comunicador social, en un abogado, en un médico, en un docente, cómo todos nosotros confluimos para que alguien esté bien. Sí, primero decirte que en realidad nosotros y nosotros, toda esta gente que vos nombrás y muchísimas más, individualmente desde nuestros lugares hacíamos algo por la igualdad, ¿no? Por la diversidad, por la inclusión. Y por ahí, si uno tiene la imagen esta que vos tenés, que yo también a veces la tengo, la autopercepción esa, tiene que ver por el rol que nos toca cumplir dentro del Estado. Cuando el Estado se hace cargo de una temática, claramente te toca articular, coordinar e impulsar desde el Estado esto. Estuve reunido con el ministro Gaido para que el año que viene las fuerzas de seguridad, que dependen de él, la policía, tengan la capacitación anual, no una charlita esporádica, no, que sea algo sistemático, la sensibilización y concientización de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, también deberían ser las Fuerzas Armadas, pero bueno, no dependen de la provincia. Y así, educación, claro, porque es el rol que nos toca hoy desde el Estado provincial a partir de la voluntad del gobernador de generar este espacio. Entonces, y el valor agregado que tiene, que como es un militante, no es que a las 3 de la tarde apagás el celular, llegás a tu casa, bajás la persiana y a disfrutar la siesta. Hasta el otro día a las 8 de la mañana. Hasta el otro día a las 8 de la mañana. Jamás no se nos ocurriría, porque no va. Recién charlábamos con Federico, que es un placer, y gracias, Fede, por estar. Te lo digo públicamente, yo te lo había dicho, creo que te lo había dicho fuera del micrófono, del aire, y por eso digo, hoy queremos charlar de salud, y mañana estamos presentando el relevamiento trans en la Universidad Nacional de Comahue, y ayer estuvimos con el ministro Gaido por el tema del año que viene. Digo, no vamos a parar, porque uno que la padeció en carne propia, el sufrimiento por ser quien uno es, y poder salir a flote de que no estás enfermo, de que no está mal lo que te pasa, de que si te gusta no un varón, contagias a nadie.
de que no es una enfermedad, de que no contagias a nadie, de que no vas a ser separado de la sociedad, cuando muchos sí fueron separados, no podemos desperdiciar un minuto. Yo siempre le digo a Omar Gutiérrez, cuando tengo la posibilidad de charlar con él, siempre le digo gracias, ¿viste? Me dice, basta, ya está, ya 3 años de gestión y cada vez que me ve me va a decir gracias. Sí. Y le digo gracias porque vos no, de verdad, humildemente, esto con pedantería aparte, no podría haber elegido mejor personas para estar en esta etapa, en el área de diversidad, que nosotros, que tenemos un perfil altísimo, que muchas veces la gente lo padece, pero que ese perfil altísimo te permite impactar, incidir en la toma de decisiones de las políticas públicas de otra manera que una temática como la diversidad. Si ponías un perfil bajo, un tranquilito, un qué sé yo, que no se muestra, que no se claro, lo nuestro, viste... Sí. Es visibilizar, pero también genera un compromiso a mañana, porque nosotros estábamos hablando en privado, bueno, de los eventos que uno tiene, la cuestión social para el 16, para el 21, ya hablando más o menos de la agenda social, pero nosotros tenemos una agenda que recién justamente por eso hablaba con gente de la escuela, tenemos una agenda ya para iniciar el año que viene. Hoy a la mañana temprano hablábamos con los chicos acá en la radio nuestra agenda de verano y cómo inicia y cuándo inicia el año, y el compromiso de que el año que viene este espacio, por ejemplo, sigue. Entonces, bueno, Adrián no lo sabe, pero sigue. Entonces, y él es el generador de que este espacio siga y el responsable del espacio. Así que, bueno, Adrián sigue el año que viene. Pero cuando vos recién decías, hablamos de salud. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando vos, pediatra, Federico, pediatra, llega una mamá, porque por ahí te voy a hacer 3 o 4 preguntas puntuales como para focalizarnos en este tema que tiene que ver con la pediatría y la diversidad. Cuando una mamá llega a un consultorio médico con que algo le pasa a su hija, a su hijo, y no sabe qué, y no sabe qué, sucede también que la mamá te dice, algo le pasa y no sé qué tiene. O, a ver, llevó mi nene al pediatra y vos te das cuenta que tiene algo distinto, algo especial, y se lo comentas a la mamá. ¿Cómo es ese diálogo o cómo es esa apertura para que vos me digas a mí cómo tengo que actuar, o yo, mamá, te diga que algo me está pasando o le pasa a mi hijo? Si le pasa a mi hijo, me pasa a mí, y no sé cómo manejarlo. ¿Cómo es ese punto, por ejemplo? Pregunta, Marcela, está buena, digamos, para desarrollar. Sí decirte que tiene muchas aristas para trabajarlas y me estaría bueno como circunscribirla a lo que tiene que ver, vos te referís a infancias trans, por infancias ejemplo. Trans, puntualmente. Es cuando alguien entra en el consultorio y hay algo de esto que está flotando, pero no aparecen palabras. Y no, digamos, es justamente, ¿cierto? y sin palabras, sin saber cómo te Sin lo saber. digo, y cómo hago para que vos, pediatra de mi nena, de mi nene, me orientes. ¿Qué te pregunto? Mira, y una de las cosas que vos traes son 2 situaciones súper interesantes, porque por un lado montaste una escena donde hablabas, por ejemplo, significabas una mamá que venía con una pregunta. Algo pasa, no sé qué pasa, y tengo un interrogante. Y hay otra escena que montaste en donde no se dice nada, y es el pediatra o la pediatra el que está viendo y percibiendo cosas. ¿Cuáles piensan ustedes y la audiencia que es el terreno más fértil para poder trabajar? La primera situación en donde la mamá viene con un interrogante, o la segunda situación en donde no hay mucho por consultar. No, a mí me parece que la mamá que tiene una inquietud, porque a mí, así, sin conocer al tema, a mí me parece, porque yo estoy abierta a que vos me digas algo. De la otra manera puede ser una mamá que diga, no, querido, acá no pasa nada. Claro, ahí fíjate que en la segunda situación, hay un trabajo previo para poder hacer antes de ir, agarrar, sacudirle, decirle, ¿no te das cuenta que está pasando tal cosa? Digamos, no se puede hacer eso en consulta, por supuesto, digamos, ¿no es cierto? Pero sí hay un trabajo previo de sensibilización y que las personas empiecen a registrar algo que el pediatra registra. Y eso es un trabajo súper sutil, que hay que poder ser muy respetuosos de la subjetividad de las personas que acuden a nosotros. Porque la persona que no viene con un interrogante muy probablemente no esté del todo preparada para recibir determinadas informaciones. Entonces, lo primero es empezar a hacer un camino de registro de esto, y después empezar a trabajar con la pregunta genuina de la persona. En la primera situación, la persona te dice, no sé, algo le pasa, yo noto que se siente mal, en la escuela me viven llamando porque
hace tal cosa, otra hace tal otra. El otro día lo descubrí que se estaba pintando las uñas con mi esmalte de uñas en casa y la verdad que no sé qué hacer. Él no lo sabe, pero yo me di cuenta y bueno, hay un montón para trabajar ahí y es súper válido, digamos, ¿no? En estas situaciones, una cosa muy buena es hacer una escucha sensible. La escucha sensible significaría que pueda hablar y absorber lo que tiene por decir. Porque si uno ya empieza como a repreguntar, a poder guiar por dónde viene la mano, hay algo que no se termina de desplegar. Y si está la criatura que está acompañando, incorporarla a esa consulta, porque no es que la infancia no escucha, o que está jugando en un rincón No se da y no se cuenta. da cuenta, Sí. sino que si se dijo ahí, hay que poder incorporarla. Si hay que hacer un espacio como para que charlemos los grandes, se hace aparte en otro momento. Pero si se habilitó a la infancia, también se trae esto. Y eso es un muy buen terreno para empezar a trabajar. ¿Por qué es un buen terreno? Porque la acción inmediata para hacer es no juzgar como médico o como médica, porque también somos personas, también tenemos ideales, también somos sujetos políticos, y podemos tener todo un repertorio de ideas y de prejuicios, y de hecho los tenemos, digamos, lo reconozcamos o no lo reconozcamos, y eso entra en diálogo o en conflicto directamente con la persona que consulta. Entonces, es un trabajo muy, muy fuerte el de no juzgar a la persona que trae algo para compartir. En esta primera instancia, escuchar y sensible y dejar que esa escucha lo transforme a uno como médico va a ser súper sanador para la familia. Y en este espacio, vos fíjate que acá estamos tres actores absolutamente necesarios y nos faltaría, por ejemplo, la persona que necesita ser escuchada. Pero acá en este espacio estamos unas patas fundamentales. Hay una mamá que tiene 60 años, que no tenía idea de un montón de cuestiones y que pensó a rezongar por la E que estaba puesta en Bienvenides en una escuela y que mi hija, ahí arrancó. Mamá, estudia, mamá, averigua, mamá, y me regaló el libro que yo te decía, Yo nena, yo princesa. Ahí arrancó esta mamá de 60 años sin saber del tema y prejuzgando distintas situaciones. Después conozco a Adrián, que a los 35 años pudo decir, soy gay, esta es mi realidad, y un pediatra. ¿Por qué uno dice un pediatra? Un pediatra que atiende en las primeras infancias. ¿Cómo maduramos como sociedad o cómo vamos mutando permanentemente para que alguien de 35 lo hubiera podido canalizar con un pediatra? Y que esta mamá de 60 hubiera tenido la cabeza abierta hace 40 años, o 30, o 20. Bienvenido sea hoy el cambio y esta mesa. Bienvenido sea. Vos sí, perdón. Bueno, la audiencia no sabe, pero le levanté la mano como... Sí. Tenemos cámara, no, está bien. Eso no refiero como diciendo le levanté la mano, digamos, no levanté la mano. Digo, como para decir, tengo algo para aportarte, digamos. Esto. Respecto al aporte, me parece que somos personas de nuestros tiempos. Y personas de nuestros tiempos significa que, por ejemplo, el radioescucha también está escuchando y transformándose. Pero este pediatra que soy yo hoy no fui siempre. Yo llevo ya... En el 2000 me recibí de médico y 3 años después de pediatra. Y también hice todo un tránsito respecto a lo que hoy entendemos como infancia trans. En otro momento llegaban estas familias y capaz yo no tenía la capacidad de escucharlas, o no tenía la capacidad de poder ver algunas cosas que sucedían delante mío, o si las veía, me ajustaba a lo que los libros o las últimas recomendaciones dicen que hay que hacer. A un protocolo que había. Protocolos que hay, se dice protocolos o lo que tiene que ver con el estándar científico del momento. Y en ese momento estaba considerada, antes del 2012, estaba considerada una patología. Esa patología requiere reparaciones, curaciones, ese tipo de cosas. Y como pediatra, yo también he dicho, y mira, ¿no tiene el cabello un poco largo? Me parece que conviene cortarle el cabello para que todo el mundo se dé cuenta que es un varón. Y mira, viste, está subiéndose mucho a los árboles, está media varonera tu nena. Eso yo también lo he dicho. Te lo cuento así muy de lengua suelta no es para mí tan fácil, pero sí me parece que es importante hacer todo el tiempo el ejercicio de reconocer qué máscaras uno tiene y una vez reconocida, hacer el ejercicio de sacárnosla. Es como, por ejemplo, la gente que habla de consumo problemática de sustancias y hay que abrir el botiquín de la casa de esas personas porque entonces el botiquín está lleno de cosas. Entonces, yo prefiero, respecto a infancias atrás,
sí hacer mis meas culpas. Ujú. Y porque también es reparador pedir perdón. En ese sentido, al radio escucha, si están escuchando, por lo menos yo como en el nombre de un pediatra pedí perdón por esas cosas que uno hizo, en pos bien como de una curación o de algo que creíamos que estaba bien. Bueno, tiempo después nos dimos cuenta que no. Por ejemplo, qué edad vos trabajás, desde qué edad, desde recién nacido hasta 14, 15, ese donde se atiende un pediatra? Más o menos estás en el rango, pero es un poco más, porque atiendo desde los -9 Sí, meses sí, sí. hasta los 17 Menos 9 años. meses, ¿qué sería, La Fede? panza. Claro. Ah, mira. Sí, hay No todo sabía que había un tratamiento. hay toda una línea de trabajo dentro de lo que se llama ciencias del inicio de la vida que Sí. se incorpora al Ajá. pediatra, a la consulta que se llama prenatal, sería, digamos, Ah, ¿no? bien. Este, ¿Hasta qué edad? hasta los 17 años, 11 Ah, meses, mira. 29 días, o cuando nos puedan desprender, porque hay gente que no se quiere como desprender. Alguno que digamos. está todavía Entonces, en bueno, su más sí, tierna infancia. sí, sí. No, claro, porque, por ejemplo, en nuestro caso, cuando nuestras hijas empezaron a tener la necesidad de ir a un ginecólogo, era un ginecólogo, un pediatra, no me acuerdo cómo se llama el término, Ajá. pero es ese tránsito que hay entre la adolescencia y la juventud, y que hay una mutación constante, no solamente mental, sino en el organismo, que ya no va al pediatra, tiene que ir a un ginecólogo, y ese cambio también, por eso preguntaba qué rango, ¿se sigue manteniendo hasta los 18 años? Mi formación específica como clínico pediátrico fue esa. Diferentes son las políticas sanitarias que circunscriben a mi profesión a determinado rango etario. Por ejemplo, en la provincia de Neuquén, si hay que pensar en que una persona que tiene más de 14 años se tiene que internar por algún padecimiento, lo van y lo internan en la parte de adultos. La internación de adultos, no se interna en pediatría de internación. Ese tipo de políticas y es bastante como difícil de trabajarla. No todo muchacho o muchacha o muchache de 15 años está preparado para compartir una habitación con un Un adulto, adulto, sí, o al sí. revés, hay muchachos de 15 que dicen, no me metas con los pibitos de 3 porque me muero, digamos, ¿no? Sí. Entonces, lo importante respecto al segmento adolescencias es poder tener en claro la palabra del usuario, digamos, ¿no? Sí. Bueno, y en este caso, por ejemplo, vos atendés infancias o como pediatra, ¿qué es la pregunta que vos recibís de la mamá? Como para entrar en tema puntual de por qué infancias trans, ¿qué hay? Porque a mí me costó mucho, por ejemplo, cuando hablábamos con Verónica, creo que fue que yo digo, y le pregunté lo que en su momento pensé, ¿qué le metió esta mamá a la cabeza a la nena? ¿Cómo la nena de 5, 4 años, 6 años va a decir yo soy un nene, que yo soy nena, que no soy, que está pasando algo, no me siento bien, acá hay un problema? ¿En qué cabeza cabe que una nena de 4 o 5 años te va a venir con este planteo? Escuchando justo a Verónica Laria, que es la mamá de Serena, fue re interesante escucharla a ella y a Néstor, su compañero, decir muchas veces, dice, la verdad que me descubrí haciendo un esfuerzo enorme por que Serena no sea Serena, que sea Que siga siendo varón. que sea el varón que le Sí. puse determinado nombre. Sí. Fueron años de hoy lo que considero un maltrato hacia mi propio hijo, digamos, ¿no? Bueno, ella le pone palabras como mucho más sensibles, digamos, pero Como mamá. claro, cuando uno dice que le metió en la cabeza esta señora, en realidad le trató de meter en la cabeza que no haga eso. Todo lo contrario. Todo lo contrario, digamos, ¿cierto? Y es un común denominador de las mamás de niños y niñas trans, la negación. Digo, desde Verónica Mancilla, Bárbara Margarelli, que son de Buenos Aires, pasando por Laurita de San Martín de los Andes, Natalia de Chosmalal, Verónica acá en Neuquén, por nombrar algunas mamás de niños y niñas trans, la negación absoluta. Mi niño no va a ser gay, porque lo primero que piensan es que puede ser gay, no que va a ser trans. Y la negación, y a partir de la negación es quitarle los juguetes que están asignados socialmente para el otro género. Sí, están en una misma habitación con la hermana, habitaciones separadas. Claro, ¿viste? Intentar guiar las conductas. Y después les pasa esto que acaba de decir claramente Fede, el sentimiento de culpa. Pero todo lo que yo hice, ¿cuánto le hice infeliz?
Y tiene mucho que ver, por eso es importante que la audiencia que nos esté escuchando, uno no dice que un papá no quiera el celeste para su hijo. Uno no dice, no está en contra de eso. Lo que decimos es no imponer como lo único y absoluto. ¿Entendés? Ningún padre, creo, ningún padre de buena ley. Mi papá fue el hombre que hasta el último segundo de su vida me amó profundamente. Él quería lo mejor para mí. Pero sin saber, papá, con su conducta patriarcal, machista y sin tener esta información, él lo celeste es para vos, el fútbol es para vos, las chicas son para vos, y no habilitaba nada más. ¿Qué hizo papá sin querer? Que su hijo hasta los 35 años no fuera feliz. Y no es porque se lo propuso, digo, sin querer. No es porque no te quería. Me amaba profundamente, pero no tenía la información. Entonces, quien no está escuchando, intente esto que decía recién también claramente Fede, hacer un ejercicio, un mea culpa en términos de decir, che, a ver si yo veo algo ahí, ¿por qué no habilito que si mi hijo quiere poner la mesa, esto que está asignado a las nenas, y déjalo, capaz que no es gay, capaz que no es trans, capaz que quiere poner la mesa nada más, pero y si lo es, habilitalo que sea feliz. Nadie va a corregir a una persona con un trato unidireccional, digamos. Vos tenés que hacer esto, vas a hacer esto, porque en algún momento aflorás, en algún momento sale a la luz. Y después como sociedad nos arrepentimos y decimos, ¿por qué mi hijo se quitó la vida? Nos pasa diariamente. Yo no lo publico. No, es terrible, sí. Yo pude empezar a poner atención en eso después de que no tiene un te límite. conocí. Tiene un límite, claramente. Yo no puedo publicar. Hoy recibí a la mamá de tal chico que se suicidó por el no acompañamiento de. Pero lo tengo que decir, que hay un montón de casos. Entonces, y a mí eso me violenta. ¿Viste cómo cambia el tono de voz y la mirada? Porque me violenta. Porque en el momento no nos damos cuenta y después ya es tarde para llorar. Sí, pero también nos ha pasado y nos pasa permanentemente, y esta semana, que la última semana sucedió, que una mamá hablando de la transformación de su hija que cree que es heterosexual, pero ella comentaba, y es grande, y me comentaba, dice, yo me daba cuenta que algo pasaba, pero hasta que no me lo dijera, hasta que no estuviera preparado de decirme, pero me gusta eso que decís, Adrián, habilitar las puertas, habilitar los espacios como para que el otro de a poquito empiece a decir, porque como esta mamá me decía, yo me daba cuenta, pero esperé pero está bueno eso de abrir puertas. ¿Y en qué edad, por ejemplo, un bebé, un niñito, una niña, puede empezar a transmitir que necesita otra atención o que algo le está pasando? Puede ser que te pase, no sé, en el jardín, que no quiero este rincón, como dice mi hija, no tiene que haber rincones, ni el celeste ni el rosa, sino de rincones múltiples. ¿Cómo eso alguna mamá lo toma como una señal, o es como dice Adrián, no, que juegue donde quiera, que se suba al árbol, que juegue al fútbol, que se pinte, que eso es al libre albedrío? ¿Estamos preparados para eso? ¿Te puedo contestar con una respuesta incómoda? Oh, por supuesto. Bueno. Este es un espacio incómodo, era un espacio incómodo hasta que aprendimos a las 10 de la mañana a decir puto y que no es una mala palabra. No, el tema es cuando se dice puto de mierda, digamos. ¿No? Claro, eso sí ofensivo. Ahí me voy a ofender, digamos. Claro, vos me decís gordita y te adoro porque para todo el mundo soy gordita, pero me sienta gorda. Es otra forma, es otro término. No, la respuesta incómoda para poder darte, a mí como pediatra, y los pediatras lo ejercitamos bastante, es poder hablar de que la infancia no está delante mío, no estamos infancias también. Entonces, poder recabar eso o rescatarlo es re importante para construir esta persona que sos hoy vos, Marcela, con 60, y yo con 43, Adrián con 35, ¿no? 37, Fede. 37, muy bien, listo. El aire de la meseta lo está estropeando. Porque si no, o todo el tiempo que ocurre afuera eso, y la respuesta incómoda es, somos seres comunicacionales, ¿no es cierto? Vos sos comunicadora, estás en un rol de comunicadora ahora, pero cuando te estoy mencionando que la disciplina que se llama aptonomía, que se escribe con H, es esa ciencia del inicio de la vida que trabaja con el ser humano intraútero, hay un montón de modos comunicacionales que el bebino, que es el sujeto intraútero, empieza a comunicar, y ahí está comunicando cosas. El tema es que bueno, dentro de la teoría de la comunicación, las primeras líneas más
viejitas o más primitivas, que tenían que ver con el receptor y el emisor. ¿Viste? Si hay un mensaje, hay un emisor que lo transmite y un receptor que lo recibe. Una cosa fuerte para poder decir e incómodo no es que el emisor da un mensaje aséptico, libre de un montón de pensamientos y de prejuicios. Y el receptor no es una persona que recibe así nomás. Entonces, cada vez que alguien quiere comunicar algo, y la infancia, desde muy chiquitas, desde bebés, con un día de vida podría estar comunicándote cosas, pero si yo no lo quiero ver como cuidador, no lo quiero escuchar, o no sé cómo escucharlo porque nadie me lo enseñó, no lo voy a poder leer. Entonces mucha gente piensa que la infancia no comunica hasta que puede hablarla, digamos, ¿no? Y en realidad comunica con el cuerpo, Claro, pero comunica con un con los montón de cosas, gestos, con todo. con la actitud, pues decir, ay, mira qué nene feliz, ay, mira cómo Claro, me sonríe, ay, mira cómo estira los brazos, exacto. tiene formas de Vos comunicarse. traes acá algo de tu experiencia fantástica que fue la maternidad, pero la audiencia puede ser que haya papás, que haya madrinas, que haya tíos, primos, un montón de roles que están en contacto con lo que fueron las infancias, y me parece que va a ser súper importante dejar ser a esa infancia, que se comunique con lo que quiera comunicarse. Y lo que aparece como un mensaje raro, un mensaje discordante, un mensaje incómodo, poder en principio alojarlo. Alojarlo significaría escucharlo, y no escucharlo que me pase por un oído y que salga por el otro, sino que me transforme a mí también. Lo que pasa con infancias trans es que cuando aparece, interpela a todos los demás, porque te das cuenta que esta criatura o este niño, niña o niñe está haciendo un proceso que uno también hizo. La pregunta es, ¿qué me pasó a mí, Federico, en esa misma edad? ¿O qué le pasó a Marcela a esa misma edad? Que esto o no lo recuerdo o algo pasó, que no terminé siendo una persona trans, sino que terminé adoptando o creyéndome que soy una persona cis. No sé si hablaron ya en esta columna No, no, lo no, que es no, el no, 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 cisgénero. no, 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 el Claro, cisgénero, por ahí lo escuchamos ahora. eh, si, la, si estamos hablando de infancias trans, significaría que una niña trans es una persona que tiene menos de 18 años en este mundo y que se autopercibe su género discordante a lo que inicialmente le asignaron en su DNI o por sus genitales. Si nació con pene y testículos, si le asignaron un nombre tradicionalmente de varón, a los 3, a los 2, a los 4 se empezó a autopercibir no como varón, sino como otro género, y a esa situación se le dice identidad trans. La pregunta es cómo se le dice a los que no hacen ese proceso de discordancia, sino que hay una como concordancia y que nadie le llama la atención. A ese proceso se le dice cis. Esa infancia que es como concordante, cómo se autopercibe junto con sus genitales, se le dice cis. Esto concordante y discordante pareciera que concordante es bueno y discordante es Es malo, ¿no? malo, Ser claro, no, en eso realidad, está bien, y aquello, ahí está claro, en más realidad malito. es un andamio pedagógico. Es un andamio significaría, y estamos agarrando lo que se llaman palabras intermedias hasta que se genere un corpus de palabras nuevas que puedan dar cuenta mejor de lo que está pasando. Si uno piensa en la relación amo y esclavo, el esclavo toma muchas de las palabras del amo para poder definir su existencia. Bueno, esto que decía Adrián, la palabra puto, digamos, es una palabra que nos enseñaron que estaba mal, digamos, entonces, sin embargo, es una identidad para vivirla, ¿no? Claro, es que nosotros Y puede ser feliz cuando también. nosotros empezamos acá y a la mañana decíamos primero, nosotros tenemos una audiencia medianamente adulta. Entonces, se habla mucho acá de salud, de género, de diversidad, de discapacidad, de cultura, de deportes. Y nosotros lo que no hacemos, por ejemplo, policiales, ese tipo de... No lo hacemos, pero porque nos llena el tiempo montones de otras actividades. Y cuando a la mañana, a 10 de la mañana, usábamos la palabra puto, entonces era como que en la primera, la segunda, ya después no pasa nada, porque no es una mala palabra, es una palabra, es una definición de, y no estás insultando al otro, estás definiendo a otro. Pero bueno, son aprendizajes. En tu consultorio, por ejemplo,
¿van las mamás con esta inquietud de que algo está pasando? ¿Hay una apertura de los papás de la mamá a llevar al pediatra a su hijo o su hija porque algo está pasando, o todavía hay mucho miedo, o todavía está eso de si no lo digo no va a pasar? Hay de todo. Sí decirte, para poder recuperar un poco de la experiencia, a, a vos te tocó, como a muchas personas, estar en contacto con la propia niñez, digamos, ¿no es cierto? O sea, tus propios niños, niñas, tus propias hijas o hijos. Y uno no quiere que otros maltraten a mis propios tesoros, ¿no es cierto? Entonces, todo el tiempo uno está testeando al pediatra o a los médicos a ver qué onda este tipo, a ver ¿Sabes qué le qué? va a decir, cómo Sí. lo va a tocar, ¿Cómo cómo lo se va a trata? ¿Cómo dirigir, lo trata? ¿tendrá onda, no tendrá onda? Entonces, la familia nos están testeando todo el tiempo, nos están probando en ese sentido. La persona o el colega que no sea receptivo o no tenga la idea de que la infancia trans existe, probablemente inconscientemente no le esté dando lugar a esta escucha, o no la tenga esa escucha, o si la tiene, capaz intente hasta corregirla. Y muchas personas que van con la genuina interrogante, cuando se dan cuenta que el pediatra o la pediatra no está receptivo con esto, se lo callan y lo guardan. Ese callarse y guardárselo, uno suele señalar a la familia como parte de las responsabilidades de que no le ayudó a su propio hijo, digamos, ¿no? Pero me parece que hay que poner ahí y señalar al colega pediatra que no pudo alojar eso para poder escucharlo y que contribuyó, disculpe si hay pediatras acá, pero que contribuyó a que la expectativa de vida de las personas trans sea tan baja. En Argentina, bueno, Adrián lo va a mostrar en sus números, pero una persona que se autopercibe como persona trans vive hasta los 35 años, Sí. y las personas más veteranas tienen 42 años. Entonces, ¿cómo puede ser que sea tan dispar? Porque vos, por solamente autopercibirte como mujer cis, o yo como varón cis, tenemos una expectativa de vida de 75, Claro, 78 años. Ellas tienen la mitad. Bueno, ese pediatra que no alojó contribuyó un poquitito a que tengas a que menos. tengo menos calidad de vida. Pero también es cierto y sucede, es como muy lento el que uno pueda abrir la cabeza y escuchar todas estas Mm. cosas. Y también, así como uno está en un aprendizaje, también tiene que haber, hay seguramente mamás que no lo aceptan, pediatras que tienen o Mm, otra formación o no una aceptación a que hay infancias trans, sí. porque es real también, tiene que haber pediatras que no todos los pediatras dicen, no, sí, puede ser, también en la creencia o en su formación tiene que haber, porque si no, no habría, por ejemplo, no sé, con distintos temas. No sé, uno ha visto con estas marchas de Provida que son muy terminantes con determinadas cuestiones que tienen que ver, como el tema del aborto o el tema de la homosexualidad o de la bisexualidad, y son terminantes. Y en este punto también algunos pediatras deben ser terminantes. No, 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 está enfermo, algo le pasa. Ujú. Fíjate que no se suba al árbol. Sí, sí. Y yo lo que sí pienso es que hay que poder leer también la energía que le ponen al mensaje, porque esa vehemencia responde a genuinos intereses, a genuinas convicciones, responden a que quieren defender algo que les es muy caro a sus propios hijos, digamos, ¿no? Entonces, me parece que sí es respetable, y pero lo que hay que poder tener en cuenta, se me ocurren dos, en principio, aristas. Una es que la transformación hacia un mundo mejor, hacia ese mundo verde, para mí, yo soy un convencido que va de la mano de la educación. ¿Por qué? Porque educar no significa vos hacés tal cosa y ahora que lo hiciste de la manera que yo digo, está bien, sino que educar es esa sutil intervención en donde la persona se pone en contacto con otra y piensa que los intereses que se le alojan dentro son propios. Entonces, yo, si me están enseñando a sumar, la seño no me enseña el mecanismo solamente, sino que
me va enseñando que yo tengo, que es importante esto para la vida y que me es útil y que además lo puedo hasta hacer yo solito. Y ese tipo de cosas se ganan un montón. Y la otra arista es que hay que pararse, bueno, educar al colega pediatra en este sentido me parece que va a ser algo, un proceso lento, pero bueno. Pero lo otro en el que olvidarse es el marco legal. Y hoy muchos pediatras, o yo creo que no tantos, porque los colegas que hablé, son afines a la infancia trans. Hay que ajustarse a la ley de identidad de género, que ya está desde 2012. Bueno, y en este punto de ajustarse, perdón, de ajustarse a la ley, eh, cuando nosotros veíamos a Verónica, que estaba con su nena, y ella como mamá, ella también pasó por esta etapa también del dolor de perder, porque ella nos decía cuando uno se da cuenta de que hay un cambio de identidad y que uno acompaña en el cambio de identidad, no estás abriéndole la puerta solamente a tu hijo que está llegando, sino que estás abriéndole la puerta, cerrándole la puerta a un hijo que ya no está, perdón, tengo la garganta que no me da más, porque ella perdió su hijo, dice, en pos de tener a Serena ahora. Sí. Y eso también es un paso muy doloroso y Sí, muy, sí. muy, muy difícil. Qué bueno que lo traiga Verónica. Sí, yo pienso que en las transiciones hay un proceso de duelo por parte de un montón de personas. Sí, traerte, Marcela, y también para a quienes están escuchando, el proceso vital de cada uno de nosotros es un proceso no sé si es de pugna, pero de equilibrio entre las ganas de vivir y las ganas de morir. Entonces, todo lo que tenga que ver con darle la bienvenida a cosas para persistir en este mundo, nos ayudan a vivir, pero hay cosas que también van quedando atrás. Eso se tramita con tristezas y que tienen que ver con el duelo. La experiencia de crianza siempre va de la mano de una experiencia de duelo, porque hay mucha expectativa puesta sobre la criatura que uno trajo al mundo o que acompaña en este mundo, porque no todas las personas están en el mundo y también adoptan, Sí, entonces la acompañan. Hay mucha expectativa puesta ahí. Pero lo que hay que saber, quien está criando, este es un lema que tiene que tomar, esa expectativa va a ser defraudada, tiene que ser defraudada. ¿Quién va a defraudarla? El principal tesoro, digamos, que tiene que ver con el que está criando. ¿Por qué tiene que ser defraudada? Porque si sigue exactamente las cosas que le están pidiendo que hagan, la pregunta es, ¿quién tengo delante? ¿Tengo un esclavo? Claro. ¿Tengo un robot? Claro, ¿cómo nunca se reveló en que esto no lo quiero hacer? Porque rebelión significaría, es un aspecto de alguien que está queriendo ser uno mismo, dejar su huella en el mundo también. Entonces, es re importante eso. Verónica, por lo que vos relataste, lo que le pasó es que identificó la tristeza y la tristeza lo puso en un marco de duelo. Y claro, Serena se abrió un camino, digamos, ¿no? Digamos, esta persona que está Verónica acompañando se abrió camino y emergió una Serena. Y claro, hay algo que quedó atrás. Hay muchos duelos que es tan bueno tenerlos en cuenta cuando alguien termina la primaria y pasa a la secundaria, sí, es una alegría triste, ¿o no? Sí, porque claro. Hay algo que queda atrás, digamos, ¿no es cierto? Hablábamos con una mamá el otro día, la mamá de nuestra compañera Martina. Martina está terminando el secundario, esta semana ya termina el secundario, y hablábamos de todos estos procesos y de lo emotivo y de lo doloroso también, porque se van cerrando etapas y vos vas dejando atrás una etapa maravillosa, y es más, a veces el duelo no lo podés hacer en el momento porque no te das cuenta, y después pasan unos días y empezás a ver que perdiste cosas en pos de otras, tal vez mejores. Un ejemplo súper, ¿sabes cuál es? Quienes tuvieron el privilegio de poder la experiencia de la lactancia, el pecho o el destete es todo un momento, ¿no es cierto, Marcela? Es todo un proceso. Entonces, en algún momento el desteto ocurre, o porque lo solicita quien está teteando, o la propia portadora de tetas dice, bueno, basta, hasta acá llegamos, ¿no es cierto? Tenés 2 años, pero cuando cesó, terminó, hay algo que dice, ay, acá hay alguien que ya no está más. Hay un bebé que ya no está.
Entonces sí, es algo que dicen, no, y estos momentos tan lindos ya no los vamos a volver a Hasta el tener. de la UPA, vos tenés al El bebé loop. a UPA y mi mamá siempre me decía, siempre, pero históricamente, ay, no señora, me decían algunas vecinas, algunas amigas, no lo tengas tanto a UPA, pues se va a malquear y mi mamá decía, no, ¿sabe qué? A los 8 o 9 meses va a decir eso, y bueno, y nos pasa ahora a nosotros con nuestro nieto, que ya no quiere tanto a UPA, quiere su Claro, libertad para andar, bueno. y empezó a gatear y quiere su libertad, no quiere la UPA, porque con eso lo aprisiona, pero en esto que nos pasa, de ir creciendo, de ir aprendiendo, y como vos decís, estos duelos, también pasa que, no, mi hijo el doctor, mi hijo, y nosotros conocemos gente que ha querido que su hijo sea doctor y su hijo es artista. Y bueno, mira, acá tenés el título, te lo guardás porque yo soy artista, me voy a pintar. Mm, Pero en tantos ha pasado, y también obviamente pasa en la vida. ujú. En el área de pediatría, que es donde vos te especializás y donde te desarrollás, vos atendés en Neuquén, atendés o sos profesor y estás dando charlas. ¿Por qué el pediatra Federico Fujimi estaba ahí en esa charla? Ah, ¿Por qué? mira, ¿Quién te convocó? está muy ¿Por qué bien lo que estabas traes. ahí? Lo primero sí para decirte es, yo no estoy acá para ganar clientela, Marcela. Estoy acá por algo, nos damos la mano ahí con Adrián, que es una militancia. Militancia, ¿qué significaría? Es una palabra también que agarramos del amo, digamos, Sí. porque no me gusta la palabra de militar, pero lo que quiere decir es que esto es una convicción que no requiero yo recompensa o remuneración para moverme. Acá en esta realidad vine y nadie me pagó, vine porque quería transmitir un mensaje. Ese mensaje vos le diste, le estás dando cabida. Y el radio escucho que dejó el dial clavado, por lo menos, y todos los que están ahí en la operación también están haciendo lo mismo. Pero lo que sí decirte que el equipo provincial de ESI, que depende del Ministerio de Educación de la provincia de Neuquén, a mí me convoca como docente para poder trabajar temas muy específicos como este, en donde hay gente que, un pediatra es la persona culmine que más sabe sobre infancias trans, no, pero porque hay otras personas, pero sí, a mí como me interesó el tema y me tocó vivirlo también en carne propia, en mi propia práctica, me tuve que sentar a leer, a leer, a leer, a charlar, a hablar con personas y eso implicó que gané como cierta cantidad de conocimiento que hoy con mis ganas de transmitir que tengo, voy y lo comparto para allanar ciertos caminos. Entonces, esto lo podría hacer un docente, un profe de primaria, un profe de inicial, lo tiene que hacer. Educación sexual integral no lo tiene que hacer la gente de salud, lo tiene que hacer la gente de educación. Por eso me convoca. Yo también trabajo en la Facultad Nacional del Comahue, en la Facultad de Medicina. Vos decías que hay que formar al médico desde el principio, y sí, los estudiantes y las estudiantas, y ojalá les estudiantes de la Facultad de Medicina, de acá del Alto Valle del Río Negro y Neuquén, tienen información específica respecto a género, y bueno, le decía Adrián, ayer lunes terminó justo un seminario que se llama Prácticas Médicas, Cuerpos, Géneros, Sexualidades, Salud versus Placer. Es algo que lo escribió una profe de primaria que se llama Valeria Flores, vive en Buenos Aires ahora, y que trabaja teoría queer con estudiantes de medicina, porque hay algo por sembrar, ¿no es cierto? Hay algo por sembrar y nosotros tenemos que ser partícipes de esa siembra para que, bueno, uno piensa en todo lo que viene a después y que los que siguen no padezcan muchas cosas de lo uno dice, ay no, yo quiero como mamá, como papá, que mi hijo allanarle el camino en muchos ámbitos. Y yo creo que como sociedad le tenemos que allanar el camino y después cada uno decidirá. Pero también tenemos que tener, a nosotros nos están pasando cosas acá en todos los ámbitos, pero también lo vemos en la parte de educación. Hay gente que todavía reniega de la ESI y que no quiere dar ESI en las escuelas y que le parece que no, que es para propiciar el libertinaje y hablar sobre diversidad en la radio y es para propiciar el libertinaje. No, la sexualidad de cada uno es plena, tiene que vivirse plenamente y no porque lo hablemos nadie se va a contagiar. Sabes que a mí, respecto a educación sexual integral, a mí me parece que se ha difundido mensajes distorsionados de qué se trata, ¿no? También ha ocurrido como fenómenos aislados en donde se dieron ciertas situaciones en donde se ofreció cierto conocimiento que estaba como por fuera de la currícula, que eso también no tiene que ver con ESI. Y otra cosa para hacer un entrecruzamiento es con los que
las personas que somos confesionales, bueno, yo en particular como pediatra todavía me reconozco como católico, entonces hay algo de la religión que sí tengo que tenerla en cuenta en mí, digamos, ¿no? Porque me ayuda a vivir, me ayuda a tener trascendencia, aparte de mi inmanencia, pero lo que tengo que tener recontra claro como médico y recontra claro como docente es que este estilo, esta cosmovisión que yo tengo de respecto a lo espiritual, no puede impregnar mi práctica médica ni mi práctica educativa, porque la educación, la ley dice que es laica, laica significaría que tiene que estar libre de Ningún ideas direccionamiento. ideas religiosas o ideas de política partidaria, de partidismo, digamos, ¿no? Entonces, y lo mismo mi actividad como médico, digamos, ¿no? Es re importante porque si yo imprimo todo lo que tenga mi cosmovisión católica en la consulta, ¿quién va a ser el protagonista? ¿Yo o me convoca en su dolor? Entonces yo tengo que poder acompañar a la persona con toda su idiosincrasia y con su ideario que hasta puede ser que esté como en contrapuesto a mí. Respecto a ESI y religión, a mí me parece que hay muchas escuelas confesionales que trabajan ESI, que trabajan muy bien la ESI e incluso toman toda la perspectiva de género, laburándola súper bien. ¿Qué diferencia hay entre las escuelas confesionales que no laburan bien la ESI de las que sí? A mí me parece que siguen, son respetuosos de la ley 2650 nacional y la correspondiente provincial de Neuquén. Y ¿sabes cómo lo trabajan? Que me parece súper interesante, es que tratan de pensar en un propósito formativo de ESI que dice ampliar el horizonte cultural del propio estudiante. ¿Y cómo se amplía? Dando y ofreciendo todo el repertorio disponible del estatus de conocimiento que se tiene. Pongamos un ejemplo, que es como el ejemplo clásico o más controvertido. Cuando hay que enseñar en algún momento en primaria o en secundaria métodos anticonceptivos, porque en algún momento la ley dice que hay que poder ofrecerlo, hay escuelas confesionales que yo vi y escuché, y la verdad me quedé admirado, que enseñan todos los métodos anticonceptivos, desde el DIU, la pastilla, el preservativo, el coitus interruptus, los geles espermicidas, todos, e incluso hasta los que históricamente estuvieron y dejaron de estar, incluso hasta el aborto, porque sería como un método anticonceptivo, no es el más recomendable, pero es un método Sí. anticonceptivo, enseñan todo esto. Y les dicen, esto es lo que nosotros conocemos en el mundo. Ahora, en nuestra escuela, ¿qué profesamos? No sé, Nada. cierto ideario, queremos decirte que nosotros creemos que los más adecuados para llevar adelante son este y este, Claro. digamos, ¿no? Eso tenerlo en Pero cuenta, vos tenés un panorama claro, claro de todo lo que hay y también un direccionamiento que vos podés elegir dentro de todo según exactamente. tu creencia, pero sabés de qué estamos hablando. Entonces, ese tipo de educación es educación sexual integral, genuina, valiente y además liberadora, porque, y que trata de no generar esclavos. Si justamente, bueno, mi Dios en particular, digamos, ¿no? Yo como católico, nos otorgó un montón de dones que incluyó uno, que es el libre albedrío, justamente es uno de los que donde no se puede meter Dios, digamos, en mi libre decisión. Y es tanto me ama, diría Dios, que no me va a quitar nunca ese libre albedrío. Ahora, ¿cómo ejercer ese libre albedrío? Y en principio, sabiendo elegir. Pero ¿cómo sé elegir? Tengo que conocer todas las opciones. Cuanto más recortadas son las opciones, menos libre Menos. soy, más me esclavizan. ¿Quién me esclaviza? Justamente un hermano, una hermana al lado mío que no quiere que sea del todo libre. Entonces, bueno, ¿por dónde pasa el amor, no? Ay, qué lindo, qué lindo. Bueno, acá estamos con Federico Fujimi hablando de todo, de la vida, de los pediatras, de la religión también y por supuesto de la ESI. En este espacio y tan amplio que tiene que ver con la diversidad y no solamente tiene que ver la diversidad con lo sexual, sino con lo intelectual, con las ganas que uno tiene de hacer cosas distintas en la vida. Federico, sí, perdón, me ibas a decir. Una cosita más, no Sí, sé mi porque está, corazón. capaz estás Sí, 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 terminando, sí, no sí, sé, sí. pero una, a vos te hago la pregunta, pero también al radio escucha. ¿Vos estás escuchando un pediatra? No, ¿Viste?
No. Por eso me convoca el Ministerio de Educación, digamos, Claro. para hablar de ESI. No está hablando No tanto está, pediatra, ¿no? claro, por eso tiene que ver también esto de diversidad. Y que Adrián me decía, y cuando yo te escuché la otra vez también, no se escuchaba a un pediatra hablando, pero también uno pregunta cosas que tienen que Sí, ver con claro el que sí. pediatra. Es muy integral. No, la Mm. verdad que un placer haberte tenido y por supuesto, muchísimas veces más vamos a estar porque hablábamos así con Adrián y hoy con vos. Este espacio va a seguir el año entrante y nos estamos encontrando nuevamente. Tal vez el fin de año nos volvamos a ver. Muchas gracias por tu tiempo y eso es una de las cosas más valiosas que todos ustedes nos regalan para que nosotros podamos transmitir. Muchas gracias, Federico, muy amable. Un abrazo para ustedes y la audiencia. Bueno, y no falta, Adrián, porque bueno, él tenía cosas que hacer y me había dicho, por ahí me voy un ratito antes, en cuasi suena el teléfono me voy, así que debe haber huido ya hacia Neuquén a hacer otras actividades, pero como siempre, Adrián está acompañándonos. Un abrazo grande para Adrián también, Adrián Urrutia, que ya debe estar rumbo a Neuquén con otras actividades. Continuamos en Todo Pasa por FM Centenario, la 92.3, y la verdad, Federico, un placer haberte tenido en la radio, un gusto muy grande. 11:08 de esta mañana, vamos al corte.